Muy buenas tardes, estimados alumnos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes en la clase de Finanzas 1. En el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante que aparece en su módulo. Nos vamos a enfocar en el análisis financiero. Así que les he preparado una presentación para poderles explicar algunos métodos de análisis financiero. Comenzamos. La clase es de Finanzas 1 por parte de la Universidad Santander. Introducción. El análisis de la información contenida en los estados financieros es uno de los aspectos fundamentales de las finanzas, pues con ello se evalúa el desempeño de la entidad. Cuando una persona necesita saber su estado de salud, recurre normalmente al médico, quien de acuerdo con el uso de herramientas, de técnicas y de estándares establecidos, lleva a cabo un diagnóstico sobre la salud de la persona. Bien, lo mismo ocurre con las empresas que necesitan de un analista financiero para que con el uso de herramientas y de técnicas pueda emitir un diagnóstico sobre la salud financiera de la entidad. Entonces, el propósito del análisis financiero es que la evaluación del desempeño de la entidad permita la oportuna y correcta toma de decisiones para los usuarios generales de la información. Si con base en la información financiera, todos los interesados en la empresa pueden tomar la mejor decisión para su conveniencia. Sí, por ejemplo, podemos decidir si pudiéramos a lo mejor comprar una maquinaria nueva o tener que cerrar una línea de producción o realizar un recorte de personal. Entonces, ese tipo de decisiones se pudieran realizar precisamente observando las finanzas, porque las finanzas son la carta de presentación de la empresa. Ahí nos dice si la empresa está marchando bien, si tiene muchas deudas o si realmente tiene muy buenas utilidades, etcétera. Entonces, es muy importante conocer las formas en las que se pueden analizar precisamente los estados financieros. El análisis financiero, como les comentaba, se trata de utilizar a los estados financieros, principalmente a dos, que serían el balance general y el estado de resultados. Muy seguramente en otras materias ya ustedes han visto cómo se elabora el balance y el estado de resultados, cuáles son sus elementos y qué información nos brinda estos estados financieros. Estos dos son los más importantes y son los que más se evalúan. Y se pueden hacer a través de diferentes métodos que ahorita les voy a explicar. Y gracias a este análisis podemos conocer el desempeño de la compañía y también podemos nosotros prever el futuro. Podemos realizar como un presupuesto o realizar estados financieros a futuro para ver cómo le pudiera ir a la empresa el próximo año y empezar a tomar decisiones con base en esas proyecciones. La importancia del análisis financiero en las empresas. La importancia radica principalmente en que da respuesta a estas preguntas que tienen que ver con el futuro de la empresa. Por ejemplo, ¿cuenta la empresa con recursos para ser exitosa y crecer? ¿Cuenta con recursos para invertir en nuevos proyectos? ¿Cuáles son sus fuentes de rentabilidad? ¿Cuál es su capacidad futura para producir unidades? Entonces, todas estas preguntas las puede responder el analista financiero revisando los estados financieros. También tenemos otro tipo de preguntas que tienen que ver con el desempeño y con su capacidad de alcanzar los objetivos financieros que se esperan. Por ejemplo, podemos
A través del análisis, revisar qué tan firme es la posición financiera de la compañía, qué tan rentable es la compañía y si se cumplieron los objetivos planteados por la administración. Hay diversos métodos de análisis financieros. Tenemos los métodos internos y los métodos externos. En cuanto al interno, tenemos los métodos de análisis vertical. Este estudio se emplea con la finalidad de analizar y de comparar datos de un solo periodo. Únicamente estamos evaluando un estado financiero, ya sea el balance general o el estado de resultados, pero de un solo periodo, ya sea de este mes o del mes anterior, pero nada más de un solo periodo. Y prácticamente consiste en determinar en porcentaje o el peso que tiene cada cuenta dentro del estado financiero que se está analizando. Y así podemos determinar la composición y la estructura de los estados financieros. El día de hoy les voy a explicar el método de porcientos integrales, que sería como análisis vertical. También podemos realizar un análisis horizontal. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros que son homogéneos en 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Entonces aquí estamos comparando ahora sí a un periodo con otro, es decir, septiembre y octubre, marzo y abril, o 2018 con 2019. Entonces ya estamos comparando a 2 periodos, esa es la diferencia, y es método horizontal. Y ese análisis es de gran importancia para la empresa porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados que ha tenido la empresa han sido positivos o negativos. Y también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios que son muy significativos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? Porque en el día de hoy les voy a explicar estos 3 métodos: el de aumentos y disminuciones, el de tendencias y el de control presupuestal. También la empresa debe de analizar los factores externos. Externos porque son factores que la empresa no puede controlar porque simplemente ocurren porque están en el ambiente. Por ejemplo, todos estos factores que les voy a mencionar impactan en las finanzas de la compañía. Tenemos el ambiente que se vive dentro de la empresa, la dirección, los productos y los procesos, la función financiera, la producción, la materia prima, la mano de obra, la mercadotecnia, la contabilidad. Todos estos factores impactan ya sea de forma positiva o negativa en la compañía, pero también se deben de analizar. Pero estos factores, muchos de ellos no los podemos observar directamente en los estados financieros, sino que a lo mejor depende, por ejemplo, la dirección, pues depende del comportamiento del director, de la persona, del gerente. Entonces ahí no es un aspecto meramente financiero, pero habría que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a la materia prima, aquí nosotros también podemos darnos cuenta si realmente pues, la empresa está cuidando de los costos en la materia prima, cómo van sus procesos. Entonces aquí es fijarnos más que en otros aspectos que impactan en la empresa. Entonces, en el día de hoy vamos a revisar algunos métodos que implican números, porque estamos hablando de las finanzas. Y vamos a comenzar con el método de porcientos integrales. Este método de porcientos integrales es un método vertical, es decir, vamos a trabajar con un solo periodo. En este método de análisis se convierten a porcientos las cantidades contenidas en las diferentes cuentas de los estados financieros.
Así podemos observar la magnitud relativa de cada una de las partes o elementos del estado financiero en relación con el todo. Revisemos un caso. Aquí tenemos un balance general del año 2009. Bien. Para poder calcular en este caso los porcientos integrales, vamos a tomar en cuenta, en el caso del balance general, tomamos en cuenta el total de cada rubro. El balance general se divide en tres, en activos, pasivos y en capital, como lo hemos visto en clases y en otras materias. Entonces, tomamos en cuenta el total de activo, el total de pasivo y el total de patrimonio de capital. Aquí por eso yo lo subrayé en amarillo, para tomarlo en cuenta. Muy bien. Vamos a dividir cada cuenta, por ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, total de activo circulante y activo fijo. Cada una de las cuentas vamos a dividirlas entre el total del activo. Aquí yo les coloqué el procedimiento. Vamos a dividir, por ejemplo, el efectivo son 2,000 pesos en la cuenta. Vamos a dividirlo entre el total de los activos, que es de 12,500. Entonces, 2,000 entre 12,500, el resultado es 0.16. Nos da un decimal. Ahora ese decimal hay que multiplicarlo por 100 para que sea en porcentaje y sería 16%. Cuentas por cobrar es 1,500. Aquí está 1,500 entre el total de activos, que es 12,500, sería 0.12. Entre 12,500, 0.12. Y lo multiplicamos por 100 porque lo queremos en formato de porcentaje, porque estamos hablando de porcientos integrales, entonces sería el 12%. Inventarios. Vamos a, en este caso, dividir 1,000 entre 12,500 y el resultado por 100 sería 8%. 4,500 entre 12,500 sería 0.36 y a eso lo multiplicamos por 100 y nos da un total de 36%. Activo fijo, 8,000 entre 12,500 sería de 0.64. Y ahora eso lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje y sería 64%. El total de activos sería el 100% porque es lo que estamos tomando como base. Entonces, ya convertimos todos los activos en porcentaje con base en el total de los activos. Ahora vamos a convertir las deudas en porcentaje, pero ahora basándonos en el total de pasivos. Entonces aquí, cuentas por pagar es 2,500. 2,500 entre 10,000, que es el total de pasivo, y el resultado lo multiplicamos por 100, sería 25%. 7,500 entre 10,000, el resultado por 100 sería 75%. Entonces ya tenemos aquí el valor en porcentaje de los pasivos. Y el capital, nada más tenemos una sola cuenta en este caso, entonces sería prácticamente el 100%. ¿Para qué nos sirve este análisis? Aquí podemos observar qué cuenta aumentó mucho. Por ejemplo, pudiéramos nosotros observar aquí los datos en importe, pero si se fijan es un poquito más complicado analizarlos. Es mucho más sencillo
revisar los porcentajes. ¿Qué nos dicen los porcentajes? Por ejemplo, en el activo fijo está muy alto este porcentaje. Es un 64%. Quiere decir que la empresa compró mucho activo fijo. Probablemente compró un edificio nuevo, un terreno nuevo, o adquirió una maquinaria nueva, un equipo de reparto nuevo, algo invirtió. Entonces, es muy alto el activo fijo. ¿Cómo lo pudo haber comprado este activo fijo? Probablemente con un pasivo a largo plazo, porque el pasivo es una deuda y también está muy elevada esta deuda a largo plazo, 75%. Entonces, a lo mejor la empresa adquirió un préstamo con el banco y con este préstamo de la deuda pudo pagar o comprar más bien activo fijo. Entonces aquí podemos ver que tenemos una gran cantidad de deuda a largo plazo. Hay que buscar estrategias para disminuir esa deuda porque si es mucha, tal vez pudiéramos aumentar el cobro en efectivo, tratar de vender lo más posible de contado. En inventarios vamos bien, 8% es un nivel bajo, está bien, quiere decir que se está rotando muy bien el inventario, se está vendiendo. Las cuentas por cobrar también están en un nivel estable, pero tendríamos que aumentar estos porcentajes, tanto de efectivo y de cuentas por cobrar, de preferencia, para que con los ingresos que se generen en la empresa se pueda pagar la deuda. Entonces, así nosotros podemos ir analizando cada cuenta, ver por qué está muy elevado alguna cuenta y ver si podemos nosotros diseñar una estrategia para poder mejorar ese desempeño. Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo de porcientos integrales, pero ahora aplicado al estado de resultados. Aquí se toma como base las ventas. Las ventas van a ser el 100% y cada una de las cifras de las diferentes cuentas se van a dividir entre las ventas netas. Y el resultado igual, lo multiplicamos por 100 porque de esta forma obtendríamos el porcentaje. Entonces, vamos a ver, las ventas sería el 100% porque es la cuenta base. El costo de ventas, vamos a dividir 6,000 entre 10,000, que es el valor de las ventas. 6,000 entre 10,000 sería 0.6 y lo multiplicamos por 100, sería 60%. Utilidad bruta de 4,000 entre 10,000, que son las ventas, por 100, 40%. Gastos de operación 2,500 entre 10,000 de las ventas, por 100, 25%. 1,500 entre 10,000 por 100, 15%. Gastos financieros 500 entre 10,000 de las ventas por 100, 5%. Utilidad neta de 1,000 entre 10,000 de las ventas por 100 es 10%. Entonces, de igual forma, nosotros podemos aquí analizar al estado de resultados. Vemos que tenemos muy alto el costo de ventas. Hay que tratar de disminuir el costo de producir un determinado producto. Hay que ver la forma de aumentar la utilidad neta. Disminuyendo el costo de ventas, se pudiera fácilmente tener una mejor utilidad. O también tratar de vender más. Tratar de vender más a un menor costo y así nos puede dejar un poquito más de ingreso. Entonces ya la empresa debe de decidir, bueno, ¿cómo puedo aumentar mis ganancias? Tal vez solicitando o contratando una agencia de publicidad o a lo mejor promocionándome en la televisión o a través de las redes sociales o cambiándole la imagen al producto, agregando colores más llamativos a mi producto. Pudiéramos tomar alguna otra forma o alternativa para poder mejorar esas ventas. Ser más agresivos con nuestra estrategia de marketing para que el producto pueda llegar a más usuarios. Entonces, la empresa ya empieza a ver
qué es lo que pudiera hacer para mejorar, en este caso, sus ingresos. Entonces, este es el método de porcientos integrales y se calcula con base en un solo periodo. Por eso es un método vertical, como les mencionaba casi al inicio. Ahora vamos a ver un método de horizontal, que es el de aumentos y disminuciones. Aquí el método de aumentos y disminuciones consiste en determinar la variación, ya sea en forma positiva o negativa, que tuvieron todos los conceptos que integran a los estados financieros de un periodo a otro. Aquí sí vamos a comparar a un periodo con otro, ya sea un mes con otro o a un año con otro. Y gracias a este tipo de análisis de aumentos y disminuciones podemos contestar estas preguntas. El aumento de efectivo es porque la empresa mantiene fondos ociosos, a lo mejor no está moviendo el efectivo, no está invirtiendo, entonces es por ello que a lo mejor hubo un aumento del dinero. ¿Cuáles son los motivos de los cambios de los inventarios? Y si los aumentos de pasivo circulante corresponden con los aumentos de activo circulante. Entonces, con eso ya podemos nosotros ver una relación entre las cuentas. De igual forma, se utilizan estos análisis para el balance general y para el estado de resultados. Muy bien, aquí tenemos un balance general de los años 2009 y 2010. Aquí si se fijan es horizontal porque estamos comparando ya dos periodos. Entonces aquí tenemos las cifras del 2009 y del 2010. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la variación absoluta. La variación absoluta es para ver qué tanto aumentó o disminuyó. Por ejemplo, el efectivo. En el año 2009 eran de 2,000 pesos. En el 2010 era de 2,100 pesos. ¿Cuánto es la diferencia? De 100 pesos. Aumentó 100 pesos del 2009 al 2010. Aquí está, 100 pesos es la variación absoluta. Las cuentas por cobrar eran de 1,500 en el 2009 y en el 2010 es de 1,800. Entonces, ¿de cuánto fue la diferencia de un año a otro? De 300 pesos. Inventarios, 2009 eran 1,000 pesos, 2010 eran 1,400. ¿De cuánto aumentó de un año a otro? 400 pesos. Los activos circulantes en total, antes eran de 4,500 y en el 2010 de 5,300. ¿De cuánto varió? 800. Activo fijo, en el 2009 era de 8,000 y en el 2010 era de 8,400. Al hacer la resta para ver cuánto es la variación, aquí observamos que es 400. Total de activo igual, 12,500 en el 2009 y en el 2010 13,700, quiere decir que aumentó 1,200. Cuentas por pagar, 2009 era de 2,500, en el 2010 era de 4,000. ¿Cuánto aumentó? 1,500. Aquí en los pasivos a largo plazo, en el 2009 era de 7,500 y en el 2010 ahora era de 7,000. ¿De cuánto es la diferencia? De 500 pesos. Pero aquí lo puse en paréntesis porque la diferencia fue negativa o fue una disminución. En el 2009 era 7,500, teníamos más que en el 2010, porque en el 2010 disminuyó 500 pesos. Entonces, para poder tener presente esa disminución de la variación, lo coloqué aquí en paréntesis para visualizarlo y ver que efectivamente disminuyó el pasivo a largo plazo de un año a otro. En los demás casos, si se fijan, aumentó. Por eso fue positiva la variación, aumentó. Pero en este caso disminuyó la cantidad del pasivo de un año con respecto al otro. El total de pasivo de 10,000 menos 11,000 del año 2010, la diferencia es de 1,000 pesos. Aumentó 2,000 pesos del 2009 a 2010, aumentó 1,000.
El capital contable, ¿cuánto aumentó? 200 pesos de un año a otro. Total de pasivo más capital. Antes fue 12.500. En el 2010 fue de 13.700, aumentó 1.200. Muy bien. Entonces ya tenemos las variaciones absolutas. Ahora, vamos a dividir la variación absoluta entre el año base o el año anterior. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 porque lo queremos en porcentaje, porque ahora vamos a calcular la variación relativa. Relativa quiere decir en porcentaje. Entonces aquí, ¿cuál fue la variación del efectivo? Dijimos que de 100 pesos. Estos 100 pesos lo vamos a dividir entre el año base. El año base es el año más antiguo que estamos tomando en cuenta. En este caso, tenemos 2 años, el 2009 y el 2010. ¿Cuál es el base? ¿Cuál es el más antiguo? El anterior, el 2009. Entonces, la variación era de 100 pesos y lo dividimos entre 2.000 de efectivo del año 2009. Entonces, 100 entre 2.000 sería 0.05. Ahora eso lo multiplicamos por 100 y sería una variación relativa en porcentaje de 5%. Cuentas por cobrar. Variación absoluta fue de 300. 300 entre las cuentas por cobrar del año base, que en este caso son 1.500. 300 entre 1.500. 300 entre 1.500 sería 0.2. 0.2 por 100 porque lo queremos en porcentaje sería 20%. Inventarios, ¿cuánto fue la variación? De 1.000 pesos. Perdón, de 400 pesos. Aquí está. 400 entre el año base de los inventarios que fue de 1.000. 400 entre 1.000. 400 entre 1.000. 0.4. Y lo multiplicamos por 100. Sería 40%. Entonces, repetimos la misma fórmula para todas las demás cuentas. Variación absoluta entre el importe de la cuenta que pertenece al año base o al año más antiguo que estamos comparando, el año anterior, que en este caso serían los datos del 2009. Por ejemplo, en los pasivos, cuentas por pagar, 2.500, perdón, la variación absoluta es 1.500, aquí está, variación absoluta de cuentas por pagar es 1.500. 1.500 entre el año base, que es 2.500, el importe de las cuentas por pagar, 1.500 entre 2.500 es 0.6 por 100 es 60%. Pasivo a largo plazo, la variación fue de 500. 500 entre el periodo de el importe del año anterior de los pasivos a largo plazo, que es 7.500, sería 500 entre 7.500, sería 0.06 por 100, sería 6.66, pero lo redondeamos a 6.7. Y aquí también yo le dejé el paréntesis para mencionar que aquí sí hubo una variación, pero de forma negativa, es decir, disminuyó de un año a otro la cantidad. Entonces aquí yo dejé el paréntesis. Entonces, en todas las cuentas vamos a aplicar la misma fórmula. Dividimos la variación absoluta entre el importe de la cuenta correspondiente al año base o al año antiguo. Y lo multiplicamos por 100 porque lo queremos en porcentaje. Ya una vez que terminamos de realizar la fórmula, vamos ahora a analizarlo. Por ejemplo, los inventarios aumentaron un 40%. Quiere decir que en el 2010 no vendieron. En el 2009 sí vendieron más o menos, pero en el 2010 ya no vendieron mucho, por eso se les quedó mucho inventario. Entonces hay que buscar una forma
para poder sacar ese inventario, para ahora sí venderlo. Entonces ya es tarea de la empresa buscar la estrategia ideal. Aquí, por ejemplo, en el pasivo a largo plazo, aquí disminuyó y eso es algo muy bueno porque teníamos una deuda de 7,500 en el 2009 y ya le fuimos abonando poco a poco y la deuda ya disminuyó a 7,000 pesos. Entonces, cuando se trata de deudas, está muy bien que haya disminuido. Qué bueno que fue negativo porque ya vamos pagando la deuda poco a poco. Entonces, aquí está muy bien. Aquí las cuentas por pagar, las deudas a corto plazo aumentaron un 60%. Aquí sí tendríamos que tener un poquito más de cuidado como empresa, porque se supone que lo ideal es no tener deudas o tener lo menos posible. Entonces aquí aumentamos la deuda y hay que ver por qué. ¿Por qué aumentó esa deuda? ¿Qué se hizo con esa deuda? A lo mejor tuvieron que adquirir a crédito los inventarios, tuvieron que comprar más inventario o adquirieron algo que se ocupó de un préstamo, de una cuenta por pagar, entonces por eso aumentó. Entonces aquí hay que analizarnos ya más a fondo. Aquí vemos nada más el problema, identificamos aquí el problema. Aumentó el 60%. Bueno, hay que ver ahora por qué. ¿Por qué aumentó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se compró? Etcétera. El activo fijo está bien. 5% no hubo mucha diferencia. Quiere decir que casi no se invirtió en activo fijo. El efectivo nada más aumentó un 5%, es muy poquito. Tendríamos que buscar la forma de vender también más de contado. Entonces, gracias a este análisis, podemos ver qué aumentó y qué disminuyó de un año a otro, qué cuentas aumentaron o cuáles disminuyeron, y analizar si esto fue benéfico para la empresa o no, y buscar estrategias de mejora. Ahora, también este método se puede aplicar para el estado de resultados. Aquí utilizamos exactamente el mismo procedimiento y la misma fórmula que en el balance. Tenemos aquí las cuentas del estado de resultados, tenemos aquí el importe del año 2009, aquí el importe del año 2010. Vamos a calcular la variación absoluta. Por ejemplo, las ventas del año 2009 fueron de 10,000 y del 2010 fueron de 11,000. ¿De cuánto fue la diferencia? De 1,000 pesos. Aumentó 1,000 pesos de un año a otro. Costo de ventas, antes era 6,000 y después 7,500. ¿De cuánto fue la variación? De 1,500. La utilidad bruta, 4,000 en el 2009. En el 2010 fue a 3,500. ¿De cuánto fue la variación? Disminuyó 500 pesos. Gastos de operación, en el 2009 fue 2,500 y del 2010 2,800. ¿De cuánto fue la diferencia? Aumentó de un año a otro 300 pesos. Utilidad operativa 1,500 en el 2009 y en el 2010 700. ¿De cuánto disminuyó de un año a otro? 800 pesos. Gastos financieros, no hubo ningún aumento, aquí se quedó igual porque en el 2009 se quedó en 500 y también en el 2010 500, entonces no hubo ningún aumento ni disminución, se quedó igual. Y la utilidad neta, aquí en el 2009 se tuvo una utilidad de 1,000 pesos y en el 2010 de 200 pesos. ¿De cuánto fue la disminución de un año a otro? 800 pesos. Y por eso lo colocamos entre paréntesis, porque fue disminución. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Es la misma. Vamos a dividir la variación absoluta, por ejemplo, de las ventas. La variación fue de 1,000. 1,000 entre el importe del año base, 10,000. Entonces, 1,000 entre 10,000, 0.1 por 100 sería el 10%. Costo de ventas, variación absoluta fue de 1,500. 1,500 entre el importe del año más antiguo que estamos comparando, del año base, que es el 2009, en este caso fueron de 6,000 pesos de costo de ventas. 1,500 entre 6,000 por 100, 25%.
utilidad bruta, variación 500 pesos, 500 entre la utilidad del 2009 que es de 4,000 por 100 sería 12.5%. Entonces, repetimos el procedimiento para todas las demás cuentas del estado de resultados y al final vamos a analizar los porcentajes. Vamos a ver, aquí de entrada vemos que hubo una utilidad neta muy baja. Disminuyó un 80%. Casi no hubo ninguna ganancia de un año con otro. Hay que ver por qué. ¿Por qué no se vendió? A la gente no le gustó el producto. Gastamos mucho en algo innecesario. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí ya habría que cuestionarse y buscar a todos los gerentes, realizar juntas y ver, bueno, qué está pasando, cómo vas en tu área, qué percibes, y hay que buscar la forma de salir adelante y de aumentar nuevamente esa utilidad, porque prácticamente no generó nada en el año 2010. Entonces, vamos a ver la forma de aumentar las ventas. Las ventas aumentaron nada más un 10%. Fue muy poco realmente lo de las ventas. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Entonces, para esto nos sirve ese análisis de aumentos y disminuciones, para poder analizar cuál fue el desempeño de la empresa, si mejoró o disminuyó. Muy bien. Tenemos otro método que se llama de tendencias. Y este método consiste en observar el comportamiento de los diferentes renglones o cuentas del balance general y del estado de resultados para identificar los cambios significativos que se consideran tener problemas para la empresa. Esta es la fórmula que se va a utilizar para calcular las tendencias. Índice de tendencia es igual a saldo cuenta de objeto de análisis entre el saldo cuenta del año base por 100. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos igual el mismo balance general de los años 2009 y 2010. Aquí están los datos y las cuentas. Ahora vamos a calcular el porcentaje de tendencias. Vamos a dividir el saldo objeto de análisis. El saldo objeto de análisis es el saldo actual o el saldo más reciente, que en este caso es para el año 2010. Y este importe del año 2010 lo vamos a dividir entre el saldo del año anterior, que es el del 2009. Y lo vamos a multiplicar por 100. Por ejemplo, el efectivo. En el 2010 fue de 2,100 pesos el efectivo. Y en el 2009 fue de 2,000 pesos. 2,100 entre 2,000. 2,100 entre 2,000 serían 1.05 por 100 sería 105%. Cuentas por cobrar, vamos a dividir el saldo del año más reciente, que en este caso es 1,800, que es el que nos interesa, el año más reciente. 1,800 entre 1,500, que es el año anterior. 1,800 entre 1,500 sería 0.12 por 100. Perdón, 1,800 entre 1,500 sería 1.2 el resultado. Aquí en la calculadora me falló en el momento de la escritura. Sería 1.2 aquí si nosotros dividimos 1,800 entre 1,500 es 1.2 y lo multiplicamos por 100 y sería 120%. Inventarios igual. El año actual, que es 1,400, bueno, el año más reciente, 1,400 entre el año anterior que estamos comparando, que es 1,000, 1,400 entre 1,000 y el resultado por 100 sería 140. Y repetimos los pasos, la misma fórmula para las demás cuentas. Por ejemplo, en cuentas por pagar, que es un pasivo, el saldo objeto de análisis sería 4,000 de las cuentas por pagar. 4,000 entre 2,500 que corresponden al año 2009. El resultado por 100 sería 160. Pasivo a largo plazo. Si hacemos la división de los 7,000 del año 2010 entre los 7,500 del año 2009, sería un total
de 7,000 entre 7,500, 0.93. Ya eso lo multiplicamos por 100 y sería 93. Y aquí lo coloqué yo en paréntesis. ¿Por qué? Porque un porcentaje de tendencia que sea superior a 100, como todos los demás datos, si se fijan, todos los datos del porcentaje de tendencias están por encima del 100. 105, 140, 118, 160, 108, ¿sí? Todos están arriba del 100. Esto quiere decir que hubo un aumento en el saldo de la partida con respecto al año base. Quiere decir que hubo una tendencia a la alza. Pero cuando el resultado es menor a 100, como en este caso en el pasivo a largo plazo que fue de 93, quiere decir que hubo una tendencia a la baja, hubo una disminución. Entonces, ¿para qué nos sirve este análisis de tendencias? Para ver cómo se están comportando las cuentas, si están aumentando, si están disminuyendo. Si es arriba de 100, el porcentaje es que va a la alza. Si es abajo del 100, es que va a la baja la tendencia. Y estos porcentajes los podemos graficar. Eso también nos puede servir. Los podemos graficar para poder visualizar con claridad el comportamiento de esas cuentas que se están estudiando. Y así poder ver cómo se está comportando precisamente estas tendencias, estos números. Entonces, si nosotros graficamos, ya podemos ver, bueno, cuál tuvo más tendencias a la alza, cuál tuvo un número más alto. Las cuentas por pagar aumentaron más que todas las demás. Y hay que ver por qué, porque hubo más deuda. ¿Cómo hacerle para disminuirla? Entonces, estos datos los podemos graficar, pueden utilizar un Excel fácilmente, realizar una gráfica de lo que ustedes gusten. Puede ser una gráfica de polígonos, de frecuencias, así para que ustedes puedan ver la tendencia de estos datos. Entonces, para esto nosotros podemos realizar un análisis de tendencias para poder ver cómo van nuestras cuentas, si van aumentando o van disminuyendo. También este mismo análisis lo podemos realizar para el estado de resultados. Es exactamente la misma fórmula. Vamos a dividir el saldo objeto de análisis entre el saldo de año base. Y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para las ventas, vamos a dividir los 11,000 del año 2010 entre 10,000 del año 2009. Y esto, el resultado lo vamos a multiplicar por 100 y sería de 110. Para el costo de ventas igual, dividimos 7,500 entre 6,000, el resultado por 100 y sería 125. La utilidad bruta, aquí dividimos 3,500, que es el año más reciente, que es el 2010, 3,500 entre la utilidad del año anterior, que fue 2009, que es de 4,000, el resultado por 100 y sería 88. Entonces, aquí si se fijan, aquí ya al repetir la misma fórmula para todas las cuentas, aquí vemos que efectivamente la utilidad ya se veía que iba hacia la baja. La utilidad bruta y la utilidad operativa iban disminuyendo y todas las demás cuentas fueron aumentándose. Entonces aquí podemos nosotros graficar y para poder hacer un análisis de tendencias, podemos nosotros realizar precisamente un gráfico de líneas, que es muy parecido al del polígono de frecuencia, es una gráfica de líneas y con eso podemos observar precisamente en cuál cuenta se encuentra a la alza o a la baja. En este caso, viendo los números, observamos que el costo de ventas fue el que más aumentó. Tuvo un más alto porcentaje, entonces también habría que ver cómo poder disminuir este costo de producción, de producir los y de vender los productos. Entonces, recuerden, en el análisis de tendencias, si el resultado es arriba de 100, es que la tendencia va a la alza.
esa cuenta va aumentando año con año. Y si va a la baja, también este análisis nos lo va a indicar. Quiere decir que es cuando el resultado es menor a 100, como en este caso con las utilidades. Por eso aquí también yo lo coloqué en paréntesis para poder identificar precisamente que estas van a disminuir. Muy bien, por último, tenemos otro método de análisis que también se utiliza mucho en las empresas, que es el control presupuestal. Es un método horizontal porque estamos comparando el presupuesto que hicimos con los resultados reales. Por ejemplo, el año pasado, todas las empresas realizan un presupuesto o más bien unos estados financieros proyectados a futuro para el próximo año 2021 en este caso. Entonces, el año pasado realizaron la proyección para el 2021. Entonces, cuando terminemos este año, ahora en diciembre de 2021, vamos a comparar lo que habíamos nosotros presupuestado, lo que nosotros habíamos calculado para el 2021 con lo que realmente surgió. Y así podemos ver cuál fue el resultado. Por ejemplo, un presupuesto del año 2019, antes de la pandemia, si lo comparamos con los resultados reales, en el 2019 se elaboró el presupuesto del 2020. Vamos a suponer que en el presupuesto decía que las ventas iban a ser de 100,000 pesos. Eso es lo que pensábamos que iba a pasar en el 2020. Pero en el 2020 surgió lo de la pandemia. Entonces muchos negocios lamentablemente cerraron y no pudieron completar con éxito su plan, su presupuesto, porque ellos pensaban que iban a vender 100,000 pesos, pero en el 2020 por la pandemia vendieron en realidad 20,000 pesos, entonces hubo mucha diferencia porque sí les afectó esto de los encierros, ¿verdad? Que mucha gente ya no salía como antes por lo mismo, por lo de la pandemia. Fue una crisis para todos, entonces ahí podemos comparar la diferencia entre lo que se había proyectado, que era vender 100,000 pesos, con lo que realmente se vendió, que fueron de 20,000 pesos derivados de la pandemia. Entonces ahí podemos nosotros comparar. Entonces para eso nos sirve el presupuesto, para comparar lo que nosotros creemos que cómo nos va a ir en el próximo año en la empresa, y lo comparamos con los resultados reales que se obtuvieron después del final del periodo de operaciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de importancia del presupuesto? Bueno, el presupuesto establece objetivos y formula el plan de ejecución que ha de llevarse en las futuras operaciones, ¿sí? Se crea un plan y los objetivos a futuro para el próximo año, por ejemplo. Coordina las actividades a señalar a cada área de la empresa los objetivos que debe de cumplir. Y determina los medios de control a través de las comparaciones, que era lo que les comentaba, que comprueben los resultados. Gracias a las comparaciones podemos saber si realmente se cumplió con el objetivo o no. Y también indica cuándo y dónde deben de hacerse los cambios en las operaciones actuales para que los objetivos planeados puedan ser cumplidos de acuerdo con el presupuesto. Sí, aquí podemos ver qué estrategia fue la que nos falló o qué fue lo que nos faltó o dejamos de hacer para poder alcanzar lo que nosotros pensábamos. Porque nosotros creamos un presupuesto, normalmente creamos un presupuesto positivo, porque queremos que a la empresa le vaya bien. Pero si la realidad fue otra y la empresa estuvo a punto de quebrar y no vendimos casi nada de producto, bueno, hay que saber qué está pasando. Hay que analizarlo y ver por qué no se cumplió con lo que nosotros pensábamos que iba a pasar. ¿Qué sucedió? ¿Qué factores impactaron en el desempeño de la empresa? ¿Y qué acciones debemos de tomar para que el siguiente año pueda ser mejor que el actual? Entonces, estas son las grandes utilidades del control de presupuesto. Poder hacer comparaciones entre lo que nosotros planeábamos con lo real.
Muy bien, entonces, en conclusión, recuerde que el análisis financiero es primordial para realizar una interpretación, evaluar la situación real de la empresa y visualizar la práctica futura de la empresa. Y con el análisis se realiza una detección de los recursos financieros que estén disponibles para mejorar los procesos y establecer las decisiones correctas y eficientes para la empresa. Ahora, yo les quiero comentar también que el análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y con los indicadores financieros o las razones financieras. Si no, no nada más tenemos que elegir un solo método de análisis. Por ejemplo, yo nada más puedo elegir no nada más hay que elegir, por ejemplo, el de tendencias o el de aumentos y disminuciones, no. Hay que usar todos los métodos y herramientas de análisis, porque así la información va a estar mucho más completa y todos los interesados en la empresa van a tener más herramientas para poder tomar mejor la decisión, una decisión más fundamentada, porque se va a basar en varios análisis. Entonces, no nada más hay que casarnos con un solo análisis financiero, hay que utilizar de todo. Pueden utilizar el análisis horizontal con las razones financieras, que son unas fórmulas financieras que ustedes también en su módulo ustedes estudiaron. Pueden mezclar varios tipos de análisis, no nada más uno, para poder llegar a una conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa y así poder tomar decisiones más acertadas para responder a esa realidad. Entonces, utilicen todas las herramientas disponibles de análisis que aprendan en este curso, porque entre más información va a ser mejor la decisión. Muy bien. Con esta conclusión terminamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Les deseo un excelente día. Muchas gracias.